Bienvenidos a Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo Padre Chuy, en esta oportunidad que Dios nos concede y que tú nos regalas. Gracias por estar con nosotros. Tantos avances que hemos tenido en la ciencia y la tecnología, pero también tantos retrocesos en nuestra vida de fe, de esperanza, de amor. Hay mucha tristeza, depresión. Tenemos que saber enfrentar la realidad, pero bien complementada. Bienvenidos. Qué bonito es lo bonito, dice por ahí una frase que escuchaba cuando los abuelos platicaban. Qué bonito es lo bonito. Claro, cuando se junta el amor y la alegría. Obviamente que nosotros en las expectativas que tenemos cuando armamos un proyecto de vida, cuando tenemos objetivos, metas, prioridades, en los proyectos de una empresa, en los proyectos de un gobierno, en los proyectos de una familia, de una persona, tenemos que ser realistas. El dicho de hoy, en los dichos de los viejitos, que son evangelios chiquitos, quisiera que reflexionáramos ese dicho que dice que a veces la realidad supera la ficción o la imaginación. Y si la imaginación, si en las películas de ciencia ficción o Julio Verne en sus libros que leí yo cuando estaba en la secundaria, nos sorprenden, y ahora más porque entre las películas, las series y los programas de televisión o internet, pues uno se maravilla, y entre la NASA también de lo maravilloso que es el universo, entre las fotos que toma el telescopio Hubble y el otro que le siguió, que no recuerdo el nombre, el otro telescopio súper maravilloso que allá en el espacio interestelar toma fotos y fotos, millones de fotos que nos sorprende propiamente de lo maravilloso que es el universo. Aparte que el ser humano tiene una imaginación que hace que eso sea todavía más maravilloso, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la imaginación, porque la imaginación es muy traicionera. Dicen los neurólogos que si uno no le pone un límite a la imaginación, los niños, por ejemplo, cuando están en ese momento de descubrimiento de su entorno, pues se quedan maravillados frente a una hormiguita o frente al movimiento de una hoja, un ave, no sé, o si no conocen ese entorno porque viven en la ciudad, pues se maravillan de todo lo que ven. Claro que cuando uno es niño idealizas a papá, mamá, al mundo, y vas creciendo y en la adolescencia pues entras en una especie como de enojo contigo y con los demás porque la realidad pesa más que tu imaginación de niño, porque pues tienes que resolver ciertos conflictos de tu cambio hormonal, sexual, en tu cambio social, porque dejas de ser niño donde hacen las cosas por ti, ahora tú tienes que limpiar tu cuarto, hacer las cosas, hacer tu tarea. Antes tu mamá pues te movía la manita para hacer la O, pero ahora tú tienes que hacer la O, ¿no? Entonces eso requiere esfuerzo y eso provoca enojo, y de aquí a que te adaptas, claro, entras luego a la juventud donde pues la fuerza y la energía te sobrepasa y te puedes creer Superman, pero luego pues llega la vejez y con esto del coronavirus y otras enfermedades, y vienen tiempos, dicen, muy difíciles, porque el mundo va a entrar pues en un conflicto con respecto al uso del agua y los alimentos, porque la población crece. Luego otros quieren que la población disminuya, por eso el aborto, la eutanasia y otras leyes que van a limitar al ser humano. Y entonces, ¿qué hacemos con la imaginación si el límite está para los que se creen más de lo que son? No existe límite. Entonces, ¿dónde está el límite? Como personas, como sociedad, como iglesia, como creyentes, ¿dónde está el límite? Obviamente que como creyentes para nosotros el límite está en Dios. Dios es todopoderoso y nuestra meta es el cielo, pero también el creyente tiene que pues, ponerse un límite, ¿no? Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden.
A nivel científico, ¿cuál es el límite? Porque luego el avance de la ciencia ha sido tal que pues pueden hacer experimentos hasta con los humanos, ¿no? ¿Y dónde está el límite? Pues en la ética, porque no todo lo que se puede, se debe, se dice por ahí en otro dicho popular, ¿no? Hablando desde el punto de vista moral. Porque puede ser que, pues, tanto en tu conducta personal, familiar, a veces cuando te dicen, oye, no tomes licor tanto porque pero es mi dinero y qué, si yo puedo y yo quiero, sí, pero te estás destruyendo. Sí, pero si yo quiero, ¿qué? ¿Quién me lo prohíbe? Bueno, nadie, porque además es una droga legal, permitida. Pero te estás destruyendo. No todo lo que se puede se debe de hacer. Pero bueno, de todas maneras, ¿dónde está el límite? Pues cada uno tiene que ponerse su límite. Obviamente que si la realidad supera la ficción, en este dicho popular, uno tiene que entender que los seres humanos nos tenemos que poner límites, la ciencia se tiene que poner límites, el gobierno se tiene que poner límites. Límites para que se trata de controlar el joven, por ejemplo, pues con tanta energía vital, para que no le entre la soberbia, decía mi abuelo, para que lo atrabancado no te lleve después a meterte en broncas. Te puedes evitar ciertos sufrimientos y puedes evitar caer en ciertos problemas, porque pues si tú no mides, una cosa es ser valiente y otra cosa es ser atrabancado, decía el abuelo. El ser temerario es muy peligroso porque no mides las consecuencias. Entonces la imaginación, qué bonito que ahora, por ejemplo, con el ciberespacio, los celulares, la tecnología, los robots, las computadoras, pues propiamente todos los días se avanza, porque todas las grandes empresas tienen científicos que están probando y cada año sale o cada 6 meses o cada 3 meses un celular nuevo, una computadora supera a otra. ¿Y cuál es el límite? Obviamente que hay cosas que tienen que avanzar. La medicina, por ejemplo, con esto del coronavirus, pues qué bueno. Nunca se había obtenido una medicina en 1 año o 2, como dice la Organización Mundial de la Salud. Hubo temporadas en la historia de la humanidad donde no se encontró la cura, nomás pasó la pandemia y mató a millones y pues nunca hubo una cura. Ahora, gracias a Dios por la ciencia y la tecnología y la buena voluntad de muchas personas, hay maneras de responder a ciertas cosas que nos sobrepasan en el límite de lo humano. Qué bueno que... Entonces ahí a la bondad, al amor, no hay que ponerle límite. Ya cada uno verá entonces en un discernimiento dónde tiene que echar a volar su imaginación. Por ejemplo, una persona resiliente, pues tiene que abrir un abanico de posibilidades frente a un problema. Ahí sí no te limites, pues. Obviamente que frente a ciertas cosas que éticamente no son buenas, o es más, hasta un supermillonario puede comerse todo el alimento que quiera de la vida, pero se puede morir de una congestión alcohólica o de un infarto. Entonces tiene que ponerse límites, ¿no? Más bien ese dinero que lo use para producir trabajo, para, no sé, así como el señor Slim con su fundación, que es deducible de impuestos lo que va a hacer, pero bueno, él tomó la iniciativa de producir la cura junto con la empresa norteamericana y con Argentina para producir la base para la vacuna, y en México se va a embotellar y a distribuir para América Latina. Bueno, pues quien tiene mucho dinero lo usa para bien, pues. Claro, no se va a parar en una esquina a repartir billetes así nada más porque sí, ¿no? ¿Cuál es el límite de las cosas, del dinero, de nuestra fuerza, de nuestra energía? ¿En dónde sí, en dónde no? Pues también la formación de nuestra conciencia y la formación en los valores es muy importante para actuar. Pido a Dios que te bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos para el segundo bloque de Reflexiones para la Vida.
Ya estamos en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida. Gracias porque Dios en su infinito amor y en su providencia nos cuida. No se preocupen por el mañana, dice Jesús. Vuestro Padre Celestial le da el pan a sus hijos mientras duermen. Obviamente que nosotros como humanos, pues sí, sentimos, vibramos, lloramos, reímos, cantamos, nos enojamos, nos estresamos, es normal, pero hay que tener cuidado con la imaginación porque a veces nos desborda, tanto a nivel positivo como negativo. A nivel positivo podemos rebasar expectativas y cuando vemos la realidad que supera la ficción o la imaginación, pues nos vamos a dar de topes. Es mejor hacer aquello que podemos, caminar en aquello que, pues en el entorno, en las cosas que Dios nos concedió y las fuerzas que Él nos dio, pues administrar nuestros talentos, administrar nuestras cualidades, administrar las oportunidades que tenemos para hacer lo que se puede. Dios en su providencia nos va a cuidar, pero también, como decíamos en otro dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. No se preocupen por el mañana, dice Jesús. Preocúpense por el presente. Claro, hay que tener la expectativa. Nosotros como cristianos, nuestro destino es el cielo, dice San Pablo. Pero caminando en la tierra, transformando nuestro entorno. Estamos aquí en un jardín que planté, era un basurero propiamente, ¿no? Cuando estaba allá en Tehuantepec, había un basurero también que lo transformamos en una capilla bonita en la radio, Guadalupe Tu Radio, y se transformó en un espacio. Nosotros como cristianos podemos transformar los espacios, hasta la cruz de Cristo la transformó en salvación para los demás. Y nosotros como cristianos, al cargar nuestra cruz, tenemos que transformar nuestro entorno en vida, a partir de lo que tenemos. A mí me gusta una frase que encontré cuando fui a hacer un curso a Alemania, un diplomado en Democracia para América Latina y el pensamiento social cristiano. Nos decía un profesor de la Universidad de Stuttgart que nosotros como cristianos o cualquier ciudadano que como miembro de esta comunidad, dice el Papa Francisco, donde vivimos en esta misma casa común, tendríamos que ser creativos y responsables. Él usaba la frase de un expresidente que ya murió, alemán de la posguerra, que tuvieron que reconstruir propiamente Alemania de los escombros. Este expresidente alemán decía que si quieres conseguir algo en tu vida, tienes que usar al máximo los pocos o muchos, pero especialmente los pocos recursos que tienes para conseguir aquello que quieres. Porque luego a veces, tanto el que tiene mucho o el que le traiciona la imaginación o sus expectativas, puede desear más de lo que puede administrar o conseguir o trabajar, y luego se va a frustrar, se va a enojar y luego va a buscar culpables. Eso pasa en la política, en la religión, en el matrimonio, en la vida. El niño, cuando crea una expectativa demasiado grande de su padre y de su madre, le va a pedir más de lo que ellos le pueden dar. Es que tú me lo tienes que dar y si no, pues yo te culpo y te lastimo. Lo mismo pasa, te digo, hasta en la iglesia, ¿no? Para no caer en el pecado de la idolatría, no hay que idealizar ni las cosas, ni las personas, ni el dinero, ni tus fuerzas. Tu confianza la tienes que poner en Dios y punto. Claro que confiar en Dios, dice el Papa Francisco, significa pues trabajar. La fe, la esperanza y el amor nos ponen en movimiento. El creer en Dios y creer en ti significa estar en continuo movimiento y en continua creación, administrando bien tus fuerzas, y aquella oración que siempre decimos, ¿no? Se la atribuyen a San Francisco de Asís, la usan los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Señor, dame sabiduría para distinguir entre lo que puedo y lo que no puedo. Dame valor para hacer lo que puedo, valor, decisión, constancia, pero ya estoy haciendo lo que puedo. Y dame humildad para aceptar lo que no puedo. Lo demás lo dejo en tus manos y que se haga tu voluntad. Obviamente que cuando una persona se enamora de otra, pues puedes caer en la trampa de la imaginación, pero luego hay que pasar al amor maduro, dicen los psicólogos y terapeutas. Es bueno enamorarse, es bueno imaginar, no es malo. De hecho, los artistas, los poetas, los músicos imaginan un mundo mejor. De hecho, eso es lo que nos motiva, nos mueve. Pero a la hora de la realidad, para que la realidad, al frenarte, tú no te enojes con ella,
y no la patees. Decía mi abuelo, no hay que patear el camino por muy duro que sea, el camino es para andarlo y transformarlo. Siembra un árbol, escribe un libro, cuida a tu familia. O sea, hay que hacer algo. El Papa Francisco dice que hay que dejar huella. Y lo demás, pues hay que confiar en Dios, lo dejamos en las manos de Dios y que se haga su voluntad, porque Él es el que dirige en fin y al final de todo, de nuestro día, de nuestra jornada, de nuestro año, de nuestro mes, al final de nuestra vida. ¿Quién se va a acordar de nosotros? Yo creo ni la generación que nos conoció, porque somos tantos en este mundo. ¿Cuántos han muerto en estos días? Y nada más son un número, son una estadística para algunos. Pero serás tú el que llevarás en tu corazón, en tu interior, toda esa fuerza y esa experiencia vivida, y con eso te presentarás ante Dios. Hace días murió un obispo que para mí es santo. Casaldáliga, allá en Brasil, este obispo nos dejó pues un testimonio de vida austera, sencilla, entregada a Dios y a los pobres y a los desposeídos de este mundo, trabajando en Brasil en la defensa de los indígenas, tan maltratados ahí en Brasil. Y él decía que él era poeta, escribía mucho. En uno de sus escritos decía que cuando muramos nos vamos a presentar ante Dios con las manos abiertas. Y ya depende de cada uno, ¿no? Dice, yo me presentaré ante Dios con muchos nombres, es decir, con muchas experiencias, muchas miradas, muchos encuentros. Porque ¿de qué sirve? Puedes vivir. En mi rancho dicen otro dicho, de lengua me como un taco, ¿no? Puedes vivir sí, imagina muchas cosas, puedes decir que vas a hacer muchas cosas. Es como aquel chiste que cuentan del político que llegó a un pueblito y les dijo, yo les prometo, les voy a hacer un puente, pero ni río tenemos, también el río se los hago, pues, ¿no? Pero pues para prometer, pues eso es bien fácil, ¿no? De lengua me como un taco. El asunto es hacer. Y luego después de hacer, o al mismo tiempo de hacer, el asunto es ser. Ser o no ser, decía por ahí el filósofo, ¿no? Y ser en Dios, sin desconectarte de este Dios, para que la imaginación o aquello que sí pudiste hacer, no te engolosine, que la imaginación no te frustre, porque a veces podemos imaginar más de lo que podemos, o cuando puedas, que no te gane la soberbia. Porque bueno, pues se trata de vivir, ¿no? Dios nos concede el hermoso don de la vida, decimos en Reflexiones para la Vida, y esa vida es para vivirla, no es para perderla en no sé qué cosa. Vamos a una pausa y luego regresamos sabiendo que Dios con su providencia nos cuida. Pues ya estamos en el tercer bloque de Reflexiones para la Vida, cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Ya las hemos dicho algunas en el segundo bloque, de un versículo de la Biblia que dice Jesús, no se preocupen por el mañana. Cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar, pues son tantas todos los días. Cuando uno hace su reflexión al final de la jornada, pues tienes que pensar qué dije, qué hice, qué deseé. Y en esa medida, pues al día siguiente programas si amaneces, porque Dios es el que nos da la vida, ¿no? Si amanecemos, pues vamos a reparar el daño que hicimos mal, a dar gracias porque amaneció y a sacar el día otra vez. Y una vez que empiece el día, tú tienes que ver si puedes realizar aquello que deseas, porque ya viste que el día anterior te propusiste algo que no pudiste realizar, porque es verdad que la realidad pues nos pone topes y uno tiene que aprender de las cosas de la vida, de los errores, del sufrimiento. Vivimos en un tiempo donde por la publicidad y la mercadotecnia, esta sociedad de consumo nos alimenta mucho los deseos. Las películas de Hollywood nos alimentan mucho la imaginación. Y yo no digo que no, de repente hay que salir. Se dice, cuando estudié antropología, es una ciencia de las ciencias sociales, del tronco común y también de la filosofía, hay filosofía antropológica, se dice que el ser humano es homo ludens, ¿sí? El ser humano trabaja, se divierte, es homo ridens, ríe, canta, juega, y está bien, pero pues
Primero lo primero, decía mi abuelo, primero a rezar, luego vamos a trabajar, luego vamos a comer y antes de comer rezar, un abuelo cristiano, ¿no? Luego a descansar, y mi abuelo decía descansar al panteón, porque mientras descanso hago adobes, o sea que en esta vida es trabajar, sí, a veces uno pues se va a divertir, descansas, pero una sociedad que todo lo fundamenta en lo lúdico, un psicólogo, Javier Urra, dice que esta sociedad de consumo se volvió ludópata, adicta al placer, a la droga, al alcohol. Por eso hay millones de personas adictas al celular, adictas, así literalmente, ya enfermas emocionalmente, adictas a la pornografía, adictas al alcohol, a la droga, al dulce. Hay quien adicto a las compras, hay quien adicto al trabajo, tiene 2 trabajos. ¿Y a qué horas descansas? ¿A qué horas piensas? ¿A qué horas reflexionas? ¿A qué horas le pones un límite? Ahorita con esto de la pandemia, qué bueno que esta sociedad que llevaba una prisa, un estrés impresionante, pues nos detuvo la enfermedad. Y algunos no saben administrar su tiempo, pero quienes lo aprovechamos, mientras descanso hago adobes, decía mi abuelo, yo aprendí a hacer otras actividades, porque se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas y cada uno tiene que ver su potencial, que si puede, que no puede. Les recomiendo un libro que se llama Aplícate a la vida, de editorial PPC, que lo pueden encontrar en internet, te regala unas páginas, puedes comprarlo después. Dice que en un proyecto de vida resiliente tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y de esa manera te proyectas a corto, mediano y largo plazo con objetivos, metas, prioridades, principios, valores. Y claro que si quieres ser, tienes que hacer, para que la imaginación no te traicione, pues, porque todos queremos ser. Cuando empieza la jornada queremos ir a hacer, pero necesitas programar tu jornada, porque el tiempo nada más da para ciertas cosas, ¿no? Otras cosas las dejaremos para mañana y si no amanecimos, pues hay que lo hagan otros, y si al otro no le interesa lo que tú querías hacer, pues que ellos hagan lo que les toca hacer y punto, se acabó. Cada uno, como dice este santo obispo de Brasil, bueno, era español claretiano, Casaldáliga, pues nos presentaremos ante Dios en el juicio final o en el juicio personal con las manos abiertas, con nombres en tu corazón. ¿Qué vas a llevar escrito? ¿Cuántas experiencias? Aquello que se pudo, aquello que se puede. Por eso también hay que tener cuidado con la imaginación. Santa Teresa de Ávila decía que pues hay que tener cuidado con la cabeza, porque la cabeza da muchas vueltas y la cabeza y la imaginación es como la loca de la casa. Nos puede llevar a media mañana, ya no estamos peleando con 20,000 fantasmas, ¿no? O recuerdos. Entonces tenemos que aprender a administrar nuestros pensamientos y deseos. Los pensamientos y los deseos son muy poderosos y ya depende de ti conducirlos hacia algo, lo que se pueda. Y cuando hagas esa experiencia de amor, de fe, de esperanza, de trabajo, de lucha, de esfuerzo, cada uno tiene pues sus metas, ¿no? Y tienes que tener ilusión para hacerlas. Cada uno tiene que tener una motivación para realizarlas. Y cuando venga lo difícil, bueno, pues nadie te obligó a casarte, a tener un hijo, a ser sacerdote. Nadie te obligó a estar en un puesto de servicio en la comunidad. Tú lo aceptaste y ahí tienes que ser creativo, dinámico, y cuando llegue la adversidad, pues la resiliencia, o sea, hay que resistir. Y resistir con fe, esperanza, amor y alegría, dice el Papa Francisco, hasta con sentido del humor y al mal tiempo buena cara, y con ayuda de Dios, sabiendo que Dios te cuida y te protege, y nada más, pues se hace lo que se puede, lo demás, que lo hagan los otros y que lo haga Dios, que para eso está. Vamos a una pausa y luego regresamos. Si la realidad es muy compleja y está llena de, pues, sorpresas también buenas y malas a veces, pues aquí estamos nosotros para transformarla y conducirla. Gracias por tu paciencia al escuchar este programa de Reflexiones para la Vida. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Vivimos una realidad, pues, donde a veces hay gente que huye a la droga, al alcohol, a la realidad virtual, realidad compuesta, o se pone triste, se avienta un clavado
ahí en la hamaca o boca abajo en la cama y quiere huir de la realidad, o hay quien tiene pensamientos suicidas. Pero no, nosotros vamos a enfrentar la realidad. Si fue buena, pues nada más no te desbordes. Si es difícil, pues saca tu problema y ya vendrán tiempos mejores. Tu servidor y amigo Padre Chuy, que la Virgen María te proteja con su manto. Que San José Patriarca te cuide a ti como cuidó la familia de Nazaret y te ayude a cuidar a tu familia. Que tu ángel guardián te corrija, te amoneste, te guíe. El arcángel Miguel, Gabriel y Rafael te protejan de las acechanzas del enemigo. Gracias al equipo de comunicación social, Esteban, y a Guadalupe Tu Radio, y a todos los que nos escuchan en estas reflexiones. Hasta la próxima, sean felices si se puede, con la ayuda de Dios.